Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado de anestesia y manejo de dolor en pequeños animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Farmacología y complicaciones en anestesia en pequeños animales. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Ángela Parra González desde Colombia. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat para que se puedan comunicar conmigo. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la ve y se la escucha muy bien. Vale, ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, entonces la clase de hoy es sobre farmacología y complicaciones en anestesia en pequeños animales. Entonces, en este módulo tenemos 5 ítems en el cuales son un poquito extensos. La idea pues es que me pongan pues mucha atención. Si al final tienen alguna duda, me la hacen saber. El primer ítem es sobre principios de la farmacocinética y farmacodinámica. Fármacos anestésicos inhalatorios sería el segundo ítem. El tercer ítem, inducción y mantenimiento en anestésicos intravenosos. El cuarto, analgesia y manejo del dolor en anestesia y complicaciones anestésicas, que sería el último ítem. Entonces, para iniciar la clase, entonces hablamos eh, de los fármacos y el organismo, ¿cierto? En primera instancia, que sería la generalidad. Entonces, la farmacología va muy de la mano con la parte del organismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la farmacocinética y la farmacodinámica? Entonces, la farmacocinética es lo que el fármaco, perdón, lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Y la farmacodinámica es lo que el fármaco hace en el organismo, ¿sí? Esa sería como tal la primera definición que debemos tener en cuenta clara para nosotros empezar con la parte de toda esta parte de fármacos. Entonces, hablamos que la farmacocinética, esto tiene cuatro medicamentos, cuatro métodos de eliminación. Pero entonces, para que me entiendan un poco, la farmacocinética es el paso del fármaco a través de la membrana biológica, que como tal me va a absorber el fármaco, y esto tiene una disciplina de la farmacología que estudia el curso temporal de las concentraciones y la cantidad de los fármacos y sus metabolitos en el organismo. Entonces, en este caso puede ser líquido, tejidos y la parte excretoria, o una relación de respuesta farmacológica. Entonces, la farmacocinética tiene una concentración o un proceso en el cual el fármaco pues, se va a eliminar, que cumple 4 fases que son muy importantes. Hablamos de la parte de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, todo se produce simultáneamente durante un tiempo en el que el fármaco dura en todo el organismo en diferente intensidad, dependiendo pues de la concentración, la vía de administración
Y por último, la parte del medicamento, ¿sí? Algunos se degradan bastante tiempo, ya sea por la condición de nuestras mascotas. Entonces, hay un dicho que dice que si los pacientes son muy gordos o tienen un tejido adiposo bastante amplio en pequeños animales, la parte de los fármacos se va a eliminar más rápido o más lento. En esta posición, cuando los pacientes tienen un tejido adiposo bastante alto, el medicamento se va a eliminar casi el doble en eliminarse, ¿sí? Entonces puede ser que en el momento de la inducción de nosotros de cualquier anestésicos, le manejemos la dosis de inducción y el paciente se torne totalmente igual. ¿Qué pasa? Nosotros repetimos la dosis y nuestro paciente está totalmente igual. Volvemos a repetir la dosis y también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente, después de que ha recorrido su tejido adiposo, vuelve el anestésico, se va al paciente a demorarse mucho más en despertar, ¿sí? Y el paciente va a consumir más de lo normal de las dosis. Por eso es importante que solamente se administre una dosis y a esperar un tiempo prudente en pacientes que son más que todos de tipo adiposo. Pero entonces, este tipo de fármacos, ya sea pues no solamente los anestésicos, sino cualquier medicamento que se maneje vía oral o endovenoso, va a demorar un tiempo en degradarse. Entonces pasa por cuatro fases, que sería la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, cada una de ellas se las voy a explicar de forma minuciosa. Entonces, hablamos de la absorción, ¿sí? Entonces, depende del sitio de aplicación en que se vaya pues a administrar, ya sea de forma sistémica y los factores que los vayan a influir. Entonces, como les dije anteriormente, dependiendo solamente pues de qué vía. Entonces, puede ser vía oral, sublingual o rectal, que sería de forma o el grupo enteral. De la parte parenteral, que sería la parte intravenosa, intramuscular, subcutánea, tópica o otras cuando son de forma inhalatoria. En este caso son más que todo pues la parte de nebulizaciones. Entonces allí pues va a incluir en el grupo inhalatorio. La parte vascular y extravascular, que por ende la farmacocinética pues va a tener una liberación y una dilución de cualquier fármaco. Entonces depende mucho, como lo dije anteriormente, de uno, pues de la condición corporal que tenga mi paciente, pero por otro hay otros factores. Uno, pues la edad, el efecto del primer paso y superficie de absorción. Entonces, un paciente, pues de pronto que es cachorro, el sistema inmunológico o todo su sistema hasta ahora se está desarrollando y por ende, pues va a tener un desarrollo mucho más rápido, más efectivo y que el paciente pues salga un poco mejor de cualquier tipo de procedimientos. Algo patológico que me puede haber afectado la absorción. Uno, que el paciente tenga un proceso de vómitos o de diarreas o trastornos como tal de insuficiencia renal hepática, que no me esté funcionando de forma correcta la parte del hígado y del riñón y que por ende al momento de eliminarse estos medicamentos me pueda causar un efecto secundario al que ya el paciente tenga. Porque si pongo a trabajar casi el doble de estos órganos, entonces voy a generar otro daño que el paciente no lo tenía. Entonces, por eso es importante siempre, antes de administrar cualquier tipo de medicamento, evaluar cómo está sistémicamente mi paciente, cómo me está funcionando el páncreas, los electrolitos, la funcionalidad renal y hepática y cómo están los glóbulos rojos, blancos y plaquetas que se evalúan con un cuadro hemático. Sí, dependiendo de la gravedad, pues voy a observar cuál sería la mejor vía de administración para compensar mi paciente y qué tipo de medicación puedo implementar y cuál sería pues de pronto su absorción de forma correcta. Hablamos de la biodisponibilidad. En este caso, pues es la velocidad y la cantidad del fármaco que voy a implementar en mi paciente. Entonces, esto se realiza más que todo con el peso de mi paciente y en conjunto pues con el grado de deshidratación que yo como médico veterinario voy a administrarle a mi paciente. Recuerden que hay una tabla a nivel de deshidratación que va desde un 4% hasta un 12 o un 15% de deshidratación.
Todo dependiendo de esto se evalúa la cantidad y la velocidad y en qué lo voy a diluir para que mi paciente no tenga alguna alteración si se va a administrar de forma endovenosa. Entonces, al momento pues de que puede llegar a causar alguna alteración a nivel sistémico, es porque, por ende, pues el paciente tiene algún fallo a nivel sistémico. Entonces, por eso es importante que la absorción va a depender siempre del efecto del primer paso. Entonces, como anteriormente les mencioné, la parte de los efectos fisiológicos, como les dije, la edad y el efecto del primer paso, es el primer órgano que se va a eliminar la mayoría de cualquier tipo de fármacos. En este caso, pues va a ser la parte del hígado y de la parte intestinal, que me ayuden a evacuar de forma correcta y a que saque las propiedades en que quiero que el medicamento me contrarreste cualquier patología que presente mi mascota. Entonces tenemos unas características físico-químicas del fármaco. Entonces, uno, que son dos, que son la solubilidad, que es disolución del fármaco, o permeabilidad, que son pasaje por membranas. Entonces, en este, pues, para que me entiendan un poco mejor, hay unos fármacos que tienen recobertura gástrica, ¿cierto? Entonces, que a través, pues, de los jugos gástricos no me va a interrumpir la película, antes me protege el fármaco para que tenga mayor efectividad. Entonces, en este caso, pues vamos de la mano, ¿sí? Otro es que en conjunto con la parte de las membranas o de la parte celular, se puede comunicar el fármaco para poder degradar sin que tenga alguna alteración, ¿sí? Pero entonces, más o menos, ese es como el ejemplo un poco más claro que tengo para que ustedes me puedan entender un poco mejor. Hay otra que es forma o preparación de la parte del fármaco. Entonces, la liberación inmediata o convencional es más que todo cuando hacemos una comparación de un líquido a una tableta. Si la tableta viene totalmente con cobertura, si los propietarios dicen que para mejor facilidad de administrar el fármaco, o a veces algunos médicos lo recomiendan, es machacar la pastilla, diluirla en agua y dársela al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Va a disminuir la permeabilidad del producto y por ende no se va a absorber de forma correcta. Los jugos gástricos me pueden diluir o eliminar este medicamento y por ende el paciente pues no me va a generar pues de pronto eh, eh, los avances que quiero respecto a la patología. Lo que yo les había comentado de la liberación es retardada porque tiene cobertura entérica, que por ende pues no me va a ayudar no me va a afectar que si tiene jugos gástricos alterados se pueda eliminar la pastilla y se pueda ver en, en ver afectado lo que tiene el medicamento. Liberación prolongada, pues uno pues tiene dos ventajas, perdón, una ventaja y una desventaja. Intervalo mayor puede ser que el paciente esto a largo plazo pues eh, tenga el efecto que yo quería, como les comentaba, del tejido adiposo. Si suministramos y suministramos el medicamento, al final en algún momento se va a absorber, pero se va a absorber casi el triple. Entonces, en ese caso, pues sería, por así decirlo, pues una desventaja. Y pues una ventaja, pues que en este caso, la liberación prolongada, pues me va a ayudar con, perdón, me va a ayudar con la alteración que tiene mi paciente. Por otro caso, hablamos pues de la distribución. Entonces, en este caso, ya una vez ingresado el medicamento, ¿cómo se va a distribuir? Entonces puede ser por la sangre o por los tejidos, por la parte de los glóbulos blancos o los glóbulos rojos o a través de la hemoglobina. Entonces, todo depende pues de varios factores, de propiedades que tenga el medicamento, dependiendo pues como les dije, si era soluble o permanente, de allí pues se va a unir alguna membrana o proteína para hacer el transporte. ¿Sí? Entonces necesita una unión de proteínas, ya sea factor libre o tracción unidad, o de proteínas tisulares o perfusión tisular que me ayude a transportar el medicamento y que por esta distribución por la sangre o por tejidos se pueda cumplir el propósito final, pues es que tenga mejoría el paciente con la medicación. Pero pues todo depende de lo mismo a nivel fisiológico, la edad. En este caso, pues si el paciente está en gestación,
si la parte del hígado, la parte renal o cardíaca presenta alguna alteración aguda o crónica que me puede haber afectado. La parte patológica, la obesidad, desnutrición, shock, deshidratación, hipovolemia, hiponatremia, falla hepática o renal. Lo otro es cuando los pacientes son demasiado delgados, que tienen alguna alteración por alimentación, entonces se va a ver afectado de pronto la distribución de los medicamentos. ¿Por qué? Si no va a haber un tránsito a nivel de los tejidos sanguíneos y no va a haber quien lo transporte porque hay disminución de la parte del sistema inmunológico, va a ser también muy difícil que el paciente de pronto salga de forma rápida de cualquier patología. Lo mismo a nivel quirúrgico. Entonces, con un toquecito de pronto de ketamina, el paciente va a caer de forma inmediata, pero para eliminar ese fármaco tiene que pasar mucho tiempo y el paciente se va a demorar en despertar o en que algún medicamento le haga efecto. Entonces, lo mismo pasa en pacientes obesos. Su distribución se va a ver afectada por tanta cantidad de tejido adiposo que se va a acumular y por ende no se va a eliminar de forma completa en el mismo momento, sino por pasos. Por otro lado, en la parte de la distribución, hablamos de que un proceso farmacocinético es un proceso en el cual el fármaco es transportado por la sangre desde el lugar de absorción hasta la órgano diana donde se va a ejercer su acción. Las moléculas del fármaco pueden unirse pues a proteínas plasmáticas, como cuáles sería la albúmina, que compite de pronto en acciones con otros fármacos o otras sustancias. La velocidad del grado de distribución de los distintos tejidos y el paso de fármacos a través de distintas barreras que pueden depender de múltiples factores. Entonces, la parte de la propiedad físico-química del fármaco, la afinidad por moléculas transportadoras, posibles interacciones, el flujo sanguíneo del tejido, factores patológicos con inflamación y el tamaño de los órganos. Entonces, para que nuestro objetivo esté o tengan en cuenta, el tejido diana es donde tiene que llegar cualquier fármaco para que sea absorbido y pueda producir eh, su, cualquier tipo de medicación. Pero por ende, pues necesita cualquier tipo de transportadores o de iones, en este caso puede ser la parte de la albúmina o proteínas plasmáticas que me van a ayudar a contrarrestar. ¿Cuál sería el metabolismo una vez ya generalmente llegue al tejido diana para que el medicamento pues conjugue su eliminación y sea efectivo? Entonces, el proceso farmacocinético que comprende el conjunto de reacciones bioquímicas que producen modificaciones en la estructura química de los fármacos con el fin de transportarlos en metabolitos polares a menor eliminación, a mejor eliminación. Entonces, hay dos pasos para que me entiendan un poco mejor. Entonces, el paso uno es de generar oxidación y reducción, en el cual pues este me va a aumentar la polaridad de la molécula para que haya pues más interacción. Entonces, si hay interacción, pues van a generar pues van a producir inactividad o actividad de estas moléculas dependiendo de los factores fisiológicos o cómo se encuentra el estado del paciente. Pero todo pues aumenta la polaridad con la oxidación y reducción. En este caso, pues va a actuar la fase 2, en el cual, pues por las reacciones de conjugación, van a aumentar el tamaño de la molécula para que puedan ser transportados al órgano diana de forma correcta y se pueda dar el componente químico que quiero y por ende, pues ya una vez hecho su trabajo, cualquier fármaco se va a su vía de eliminación. Entonces, la vía de eliminación va en conjunto específicamente pues de los tres factores. Aumenta la polaridad de molécula, en la cual puede ser activa o inactiva y por ende el tamaño de la molécula que me pueda afectar, ¿sí? Entonces, la polaridad es la afección o la conexión que tiene con las transportadoras, ya sea proteínas totales o la parte de la albúmina. Entonces, se inactivan o activan eh, y hay aumento de tamaño para que pueda hacer la correcta eliminación. La eliminación pues se hace por dos vías,
específicamente. Entonces tenemos la primera, que es la parte del metabolismo hepático y por ende su eliminación renal. Entonces, una vez pues llegado al órgano indicado, a nivel circulatorio, a través pues de la vena hepática o la vena porta, esta va a ser la correcta eliminación. Entonces tenemos eliminación renal sin cambios, que sería pues cuando un paciente está sano, no tiene alguna alteración sistémica y todos sus órganos funcionan de forma correcta. Metabolismo fase 1 y metabolismo fase 2, como anteriormente les mencioné, aumenta la polaridad, aumenta la conexión de proteínas plasmáticas, albúminas y aumento por ende de la molécula. Y por último, la fase 1 más el metabolismo de la fase 2. Entonces, si todo se sale de forma correcta, el organismo tiene que eliminarlo y ser absorbido de forma casi inmediata para que el medicamento se pueda eliminar. Entonces, esto se va muy de la mano pues con la parte circulatoria de las arterias y las venas. Entonces, anteriormente está compuesta, pues está específicamente por la arteria hepática, pero respecto a la parte de las venas tenemos la vena hepática, la vena cava y la eliminación por la parte renal, que va muy de la mano por tanto arterias como venas a nivel hepático. Entonces, hay un factor o mecanismos que nos ayudan con la parte del metabolismo de cualquier fármaco. Factores fisiológicos, patológicos que afectan el hígado, como una lipidosis hepática, una insuficiencia hepática aguda o crónica, una cirrosis, muerte de hepatocitos, ya me va a afectar el tránsito de cualquier medicamento. Unión a proteínas plasmáticas, inhibidores o inductores enzimáticos. Hablamos de la parte inductoria, inhibidor e inductor. Entonces, inhibidor es cuando la sustancia o fármaco reduce el metabolismo del otro, aumentando la concentración, pudiendo llegar a niveles tóxicos. Entonces, si el organismo no me está trabajando de forma correcta, me puede llegar a acumular estas toxinas, generándome muerte de hepatocitos y alteraciones sistémicas que me pueden ver afectado el paciente. El inductor, sustancias o fármacos que aumentan el metabolismo de otros fármacos si el metabolismo es inactivo o reduce el efecto y por ende es activado y aumenta la actividad farmacológica. El efecto del primer paso les había comentado que siempre llega a la parte del hígado o la parte del intestino. Entonces, el efecto del primer paso, para que me entiendan, el primer paso va a ser siempre hepático y la metabolización del fármaco va a ser absorbido a través del tracto gastroentérico, que llega pues al hígado a través de la vena porta y se metaboliza antes de que llegue a la parte de la circulación sistémica. Entonces, por eso es importante tomar exámenes sanguíneos para reevaluar que nuestra mascota le esté funcionando de forma correcta a nivel sistémico y funcional estos órganos. Ya teniendo la metabolización de forma correcta, ¿cómo se elimina? Entonces, hay unos que se eliminan vía hepática por el sistema de la vena porta o la arteria o en otras ocasiones por la parte renal. Entonces, el proceso de eliminación es por el cual los fármacos inalterados o sus metabolitos son expulsados pues al exterior del organismo. Y la capacidad de eliminar o claramente determinará la concentración en sangre y en tejidos de mayor aclaramiento o menores niveles plasmáticos durante menos tiempo. El principal órgano excretor en primera instancia siempre va a ser el riñón, pudiendo eliminar también otras vías como la parte biliar o pulmonar, la parte salivar o por la parte materna o el sudor, perdón, de la leche materna o el sudor. Esas serían las vías de eliminación, pero la más central puede ser el riñón. Normalmente la vía de eliminación renal posee dos mecanismos distintos de excreción del fármaco. Entonces, una la filtración glomerular y otra que sería la secreción tubular activa, que ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva cómo se realiza. Pero por otro lado, no todo el fármaco a los metabolitos filtrados se elimina, ya pues que algunos de ellos que si son eliminados de forma iónica, los ácidos o base débiles se pueden reabsorber en un proceso de reabsorción tubular pasiva en el tubo distal, devolviendo el fármaco a circulación sanguínea. Entonces no se va a eliminar, sino que pasa.
Por eso es que allí pues pueden afectar la parte de la funcionalidad del riñón. Se devuelve el medicamento, él vuelve a hacer todo el trabajo y vuelven y lo devuelve el medicamento. ¿Sí me hago entender? O sea, no se elimina, sino se reabsorbe y por ende esa reabsorción causa eliminación. Entonces, por eso me va a causar una atrofia del medicamento porque no me está funcionando de forma correcta el riñón. Entonces, siempre es importante que evalúen estos dos órganos. ¿Cómo sería la eliminación? Entonces, hablamos que llega el fármaco a la parte glomerular filtrado o del flujo sanguíneo a nivel glomerular. Entonces, esto va a generar que el fármaco idóneo, que de pronto tiene menos líquido liposoluble, haya secreción en la parte tubular y a través del flujo sanguíneo se vaya eliminando. Entonces, hay un 99% de filtración glomerular que es reabsorbido y la concentración del fármaco aumenta en la parte tubular. Pero hay otro que si el fármaco es liposoluble, se vuelve a favor del gradiente de concentración y va hacia la sangre y se va a reabsorber. Entonces, hay dos tipos de fármacos. Uno que es reabsorbido por la parte de la filtración glomerular, porque es tubular, o sea que no es liposoluble, y hay otro que sí es el de la parte liposoluble que me puede llegar a afectar, la concentración y por ende la eliminación. Y si este se reabsorbe, como les dije anteriormente, vuelve y se reabsorbe y vuelve y se elimina si hay algún fallo a nivel de la reabsorción glomerular. Entonces, eso era lo que les quería explicar en primera parte del primer módulo de la farmacocinética y farmacodinámica, cómo funcionan los medicamentos a nivel sistémico y cuáles serían las 4 fases que debe cumplir cualquier medicamento. El segundo ítem, hablamos de los anestésicos inhalados. Normalmente en pequeños animales son las anestesias más seguras que hay, pero de igual manera, pues toda anestesia pues va a tener su riesgo, así sea por menor que sea. Los medicamentos inhalados, para ponerlos un poco en contexto, ellos se eliminan a través de la parte respiratoria, son los más seguros que hay en pacientes que son braquicéfalos, me refiero a los PUG, los Bulldog, que son pacientes de pronto que tienen una alteración respiratoria, tienen un mejor despertar, pero pues también se puede utilizar en pacientes que son patológicos o que son geriátricos. Normalmente los anestésicos inhalatorios, la parte biopulmonar se reabsorben gases y líquidos volátiles. Entonces, esta absorción se realiza a través de la difusión pasiva a favor del gradiente de concentración. Entonces, por ende, es importante que tengamos en cuenta el CAM. El CAM es la concentración alveolar mínima que debemos tener en cuenta al momento de poner en anestesia a un paciente con anestesia inhalada. El mecanismo de forma de acción, normalmente pues hay puentes de hidrógenos que son llamados clatratos. Estos clatratos están en el sistema nervioso central. Entonces me van a aumentar el volumen de la membrana y disminuye la permeabilidad, evitando el intercambio icónico y que por ende pues no, el paciente no absorba de forma correcta la parte inhalatoria y no ingrese en plano. Y por ende pues la conductibilidad. Entonces van a bloquear la fosforilización oxidativa y va a reducir que se utilice pues la oxigenación. Entonces por eso es importante que la máquina de anestesia tiene una máquina previamente de oxígeno. Entonces es importante oxigenar en primera instancia nuestro paciente antes de ponerle anestésicos inhalatorios, con el fin de que el paciente no se vaya a ahogar o que no me vaya a intoxicar con el isoflurano de forma de los gases volátiles a nivel absorbivos a nivel de la vía pulmonar. Entonces, por eso primero se oxigena con ventilación mecánica que trae la máquina de anestesia y luego sí se abre la parte de los anestésicos inhalatorios, que los más conocidos es el isoflurano o el sevoflurano. Entonces, ¿qué hace? Lo que varía, pues más que todo, ellos hacen la misma función. Lo que varía, pues, es el CAM, que es la concentración alveolar mínima, y por otro lado, pues, el precio, ya que de pronto el sevoflurano en la parte comercial es mucho más costoso que el isoflurano. Aunque ambos son costosos, pero lo que varía en costos es el sevoflurano.
Y el CAM, y el CAM de concentración, que más que todo, pues en el software necesitaríamos un poco más para poder ingresarlo a plan. La parte del isoflurano es un halógeno no inflamable que causa menos depresión cardíaca, reduce la resistencia periférica con conducción de la presión arterial y es útil en pacientes cardiópatas o que poseen efectos antiepilépticos con de pronto asociación en la parte cerebral, relajación muscular o que causa menor reducción en la parte hepática. Entonces, es el más seguro que hay pues en cualquier tipo de medicación. Por lo mismo, no me va a causar un daño renal, hepático o a nivel cardíaco, o que si el paciente tiene estos tipos de enfermedades de base, se puede utilizar este medicamento de forma segura. Lo que cambia, pues, es el CAM. En perros se puede utilizar el CAM de 1.3 y el gatos de 1.6. En cambio, el sevoflurano, eh, lo que varía, pues, va a ser el CAM. En perros es de 2.3 y en gatos de 2.6. Si bien es un poco más alto. ¿Por qué? Porque va a causar una vasodilatación y una disminución de la presión arterial. No sensibiliza la parte del corazón con la acción de las catecolaminas, específicamente pues con el vaciado y el llenado a nivel cardíaco. Deprime un poco la parte del sistema respiratorio y del sistema nervioso central, pero aumenta la perfusión a nivel cardíaca y aumenta la relajación del músculo y reduce la perfusión renal y hepática. Es un poco más segura, pero de pronto pues es un poco más costoso, pero estos son los anestésicos más comerciales y nombrados a nivel de los anestésicos locales en pequeñas especies. Hablamos del tercer ítem, que son anestésicos de inducción y mantenimiento. Antes de ingresar en la parte de anestesia, es importante que tengan en cuenta la triada o el triángulo anestesiólogo importante. Uno, que es relajación muscular, sedación, y relajación muscular, sedación y disminución del dolor. Si nosotros cubrimos esa tríada anestesióloga, vamos a cumplir que el mantenimiento sea un paciente que no me consuma tantos medicamentos anestésicos y que se pueda mantener en plano. Entonces, hablamos de la inducción y mantenimiento, se puede poner dosis inductorias de fármacos anestésicos, en este caso, pues hablamos del Propofol, que es el más conocido. El Propofol tiene una acción corta, eh, por ende, pues tiene ausencia de efectos acumulativos, su recuperación es más rápida, tranquila, puede provocar depresión del sistema nervioso central, aumenta el GABA. Entonces, por eso de pronto los pacientes generan hipotermia o de pronto pues tengan algunas bajas de temperatura o que generen tremores, porque de pronto causa una depresión en el sistema respiratorio, perdón, en el sistema nervioso central. Las dosis que podemos utilizar de inducción pueden ser de 2 o hasta 5 o a veces hasta un poco más y el mantenimiento sí le podemos bajar la mitad de la mitad. Puede ser de 0 a 3 o de 0, perdón, de 0 a 3 o de 3 miligramos por kilo para mantener el paciente en plano durante todo el proceso quirúrgico. Los efectos adversos que debemos tener en cuenta con este medicamento anestésico para producir mantenimiento eh, durante la cirugía, pues es disminución de la actividad y reflejo varoreceptor. Carece de una actividad agolítica, tiene efectos hipotensores, como les comenté. Eh, Alerta del patrón respiratorio porque puede producir apnea durante la inducción o después. No produce analgesia, es importante que lo tengamos en cuenta. Puede producir vómito, disminuye la presión intraocular y no altera la función renal y hepática, aparte pues de la inhalatoria que les mencioné. Eh, Como tal, no tiene efecto analgésico, se recomienda siempre combinarlo con opiáceos, que en el siguiente ítems les comento cuáles serían los medicamentos para el dolor.
Entonces, el propofol, pues, es el más conocido en conjunto también, pues, con el siguiente, pues, que es la ketamina. La ketamina, pues, es un agonista de los receptores de glutamato N-dimetil de aspartato. Entonces, este bloquea siempre la parte del transporte neuronal o neuronal de serotonina, dopamina, norepinefrina, causando pues una disociación del sistema nervioso central, produce analgesia por los receptores opiáceos, por eso es importante siempre agregar opiáceos para que me causen analgesia o se potencialice. La dosis que podemos implementar en perros puede ser de 5 a 20 y en felinos de 2 a 25, mucho, un poquito pues más alta de lo normal. Se puede suministrar de forma subcutánea, intramuscular o también endovenosa si ustedes lo desean. Los efectos adversos que me puede ocasionar este medicamento, siempre me va a estimular la parte cardiovascular, va a haber un aumento del gasto cardíaco, lo que lo hace útil en pacientes hipovolémicos, no deprime la respuesta ventilatoria ante la hipoxia cuando se quedan sin oxígeno, produce de pronto algún reflejo a nivel laríngeo, eh, y produce de pronto broncoespasmos y aumentan la salivación. Está contraindicado en pacientes que tengan problema ocular. Me refiero que tengan queratoconjuntivitis, glaucoma, úlcera, porque me va a ayudar a progresar esta patología y puede ser que el paciente empeore el cuadro. Si tiene aumento de la presión intracraneal y quieres disminuirla en conjunto con la presión ocular, se puede administrar la ketamina, perdón, está contraindicada la ketamina. Entonces, porque si tiene el paciente un traumatismo cráneoencefálico o si tiene estas patologías oculares, me puede alterar más el cuadro y que el paciente, por ende, pues no me vaya a responder de la forma que yo quiero. Hablamos del cuarto ítem, que es manejo del dolor. Anteriormente les mencioné en las dos diapositivas anteriores que para hacer un buen plano en la parte anestésica, lo ideal es administrar opioides porque la parte del propofol no me produce analgesia. La ketamina sí, pero sí se potencializa. Entonces hablamos que los analgésicos, específicamente los opioides, son fármacos que tienen afinidad específicamente pues a varios receptores. En este caso son los receptores opioides y que pueden causar y pueden ser activados a través de la analgesia por el sistema nervioso central. Entonces, están contraindicados en pacientes que tengan retención urinaria o estreñimiento. Entonces, para explicarles un poco mejor, los pacientes que tienen cistitis, cálculos renales o hipomotilidad estaría contraindicado estos medicamentos. Los más conocidos en el mercado, pues es la morfina, produce, llegado el caso, en procesos patológicos, broncoespasmos e hipotensión. Las dosis que podemos implementar son de 0,3 a 3 vía oral o si es endovenoso de 0,1 a 0,6 y en gatos de 0,1. Normalmente lo que les recomiendo con estos opiáceos es que siempre se manejen de forma bajo supervisión veterinaria, ya que pronto se pueden malentender con los propietarios o sus medicamentos pues de control. La meperidina actúa pues más rápido que la morfina, pero no causa tanto efectos secundarios a nivel digestivo y de la parte geniturinaria. Las dosis se pueden implementar de 2 a 10 endovenosa o intramuscular. De todos estos, a mí me gusta utilizar mucho el fentanilo. El fentanilo pues tiene una acción más potente que la morfina, pero tiene de acción corta. Normalmente la morfina y la meperidina me pueden durar con una analgesia casi hasta 4 horas en caninos y en felinos. En cambio, el fentanilo solo me va a cubrir de 30 a 40 minutos el dolor, pero pues es mucho más fuerte. La dosis que podemos implementar es 0,03 a 0,1 miligramos por kilo. Y la hidromorfona a dosis de 0,05 a 0,1 a dosis, en subcutáneo intramuscular o endovenoso. Hablamos de otra categoría que son analgésicos no inflamatorios, antiinflamatorios no esteroidales. Tenemos 4 grupos. El más conocido, el carprofeno,
que son para enfermedades agudas o crónicas o cuando tienen un proceso degenerativo articular, una osteomelitis, una espondiloartrosis, fusión vertebral, se puede implementar. La dosis en caninos va a ser de 2.2 cada 12 horas o 4.4 cada 24 horas. En felinos de 4 miligramos cada 24 horas. Lo ideal o que lo que yo les recomiendo es que los analgésicos, específicamente estos, no superen mayor a 3 días. ¿Por qué? Porque me puede causar una gastritis crónica casi irreversible. Entonces, lo ideal es que se cumpla por lo menos de 3 y máximo 4 días. El fluniximab antes de empezar es tóxico para los felinos. ¿Por qué? Porque el P-citrocromo 430, que es en la parte hepática, no me va a degradar la composición que tiene este medicamento, me puede causar lipidosis hepática, cirrosis o de pronto intoxicación. Pero pues es útil más que todo cuando son episodios de shock, septicemia, heces negras, cuando son en caninos a dosis de 0,1, perdón, de 0,5 a 1 miligramo por kilo. En casos extremos se puede utilizar dosis en felinos de 0.125, que es la más baja, llegado el caso de que lo requiera. El ketoprofeno, pues son para intervenciones de dolores ortopédicos y crónicos que pueden causar nefrotoxicidad. En dosis para el dolor agudo se puede implementar de 1 a 2 miligramos y para dolor crónico de 0,5 a 1 miligramo cada 3 días por 24 horas. Este también es eh, contraindicado en felinos. Por lo mismo, no me va a degradar de forma correcta como otros medicamentos. El meloxicam es el más conocido, el AINES que cura cualquier tipo de dolor. Se puede implementar dosis altas en primera instancia de 1.1, que al segundo día se debe disminuir a la mitad, o en algunas ocasiones la mitad de la mitad, ¿sí? O pueden empezar con dosis bajas, máximo 3 días. La dipirona no posee efecto analgésico, perdón, solo posee efecto analgésico, más no antiinflamatorio. Las dosis que podemos usar para fiebre o hipertermia son de 28 miligramos por kilo en caninos y en felinos cada 12 a 8 horas, o analgésico de dosis de 18, perdón, de 20 a 18 cada 12 horas. Y por último hablamos del último ítem que son complicaciones anestésicas. En esta ocasión pues solamente me voy a centrar en dos que son un poco más completas para no extenderme porque siempre son bastantes. Respecto a las complicaciones anestésicas, durante la inducción de fármacos inductorios pueden causar pues depresiones en la parte anestésica, específicamente en el sistema nervioso central, pero también en los sistemas cardiovasculares y respiratorios, como por ejemplo disminución de la contractilidad miocárdica y arritmias. Siempre las complicaciones anestésicas tenemos tres grupos o tres sistemas que van muy de la mano, que sería el sistema nervioso central, el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Cada uno tiene algún tipo de alteración patológica, llegado el caso de que pues mi paciente esté generando alguna reacción o algún otro tipo de medicamentos. La parte cardíaca hablamos que puede generar una bradiarritmia, una taquirritmias, una arritmia ventricular en conjunto con una hipotensión. En la parte respiratoria el paciente puede generar hipoxemia, hipercapnia, apnea o aspiración. Y otros que sería pues hiponatremia o reacciones anafilácticas que me puede causar algún tipo de medicamento. En estas, pues solo me voy a centrar en dos vasculares o cardiovasculares, que son como las más comunes en pequeñas especies, para no alargarme tanto. Hablamos de la primera complicación. En este caso, pues son las bradiarritmias. Más que todo, pues, suceden cuando los latidos de la frecuencia cardíaca, los latidos a nivel de las frecuencias cardíacas, ya sean caninos y en felinos, sean menores de 40 a 50. Normalmente
La frecuencia cardíaca, tanto en caninos y en felinos, debe estar por lo menos en un rango de 140 latidos por minuto. ¿Por qué se puede alterar esta bradiarritmia? Entonces, estimulación vagal por manipulación quirúrgica, aumento del tono vagal por culpa o causa de algunos fármacos, profundidad excesiva en el plano anestésico, que le esté pasando más anestesia de lo normal o que en conjunto con la máquina de anestesia se puede haber afectado el plano del paciente. Hipotermia, disminución de la frecuencia cardíaca, que el paciente pues tenga este tipo de alteración para compensar. Reflejo del Cushing en pacientes con aumento de presión intracraneal. Les había comentado que la ketamina anteriormente en la siguiente diapositiva, en la anterior diapositiva les había dicho que eh, la ketamina esto causaba un problema a nivel ocular. Si tenía problemas como ojo seco, queratoconjuntivitis o úlcera, me la puede progresar, pero no me va a disminuir la presión intraocular. El único que me la disminuye es el propofol y pues no tiene contraproducencia en la parte del ojo o de la retina. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese factor pendiente. ¿Cómo podemos tratar a un paciente que disminuye la parte de sus latidos? Entonces podemos utilizar unos anticolinérgicos, en este caso la atropina o el glicopirrolato, que son los más comunes. La atropina en dosis de 0.04 miligramos por kilo. Corrección a causa de la desciende en el proceso quirúrgico, si el paciente, si el cirujano se pasó del plano anestésico, ayudarla a compensar. Administrar fármacos para revertir ciertos medicamentos, como lo son la naloxona y la yohimbina. Corrección de la hipotermia, entonces en este caso podemos calentar los fluidos que se les están que se le están manejando o pasando a nivel endovenoso. Una corrección de la hiperpotasemia y una reducción de la presión intracraneal que se puede ayudar a reducir con el propofol, pero siempre y cuando pues veremos qué factores son los que influyen para yo empezar con el tratamiento idóneo o correcto. Y por último tenemos las taquiarritmias, que son pues las más comunes también, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces son mayores a 130 o hasta 180 latidos por minuto y en gatos casi en un rango de 220 latidos por minuto. Las causas más comunes es por dolor, sí, a nivel de la clínica de pequeños. Y por experiencia, por cualquier procedimiento, si el paciente no está en un buen plano, no tiene una buena analgesia, inducción y mantenimiento, te puede generar dolor y por ende aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, sería estimulación del sistema nervioso simpático, específicamente plano anestésico superficial, que es muy poco o también puede ser mucho, llegado el caso. Entonces, poco porque el paciente me está generando dolor. Si genera dolor, me va a generar hipotensión en conjunto con hipovolemia, que es un shock que da cuando el paciente tiene algún déficit a nivel cardíaco. Anemia que puede ser reconstructiva en conjunto con hipoglicemia por bajo de azúcar o que no cumple las kilocalorías días que se pueden suministrar. El tratamiento como tal para este tipo de alteraciones pues es contrarrestar los déficits de volumen a nivel intravascular y vasodilatación. Proporcionar una buena analgesia, lo ideal es que sea antes de que ingrese a quirófano. Cualquier AINES que le mencioné o no esteroidal o opioide se puede administrar. Profundizar en plano anestésico, de pronto aumentarle si la están haciendo inhalatoria, aumentar un poco la concentración o el CAM de concentración medio alveolar a nivel inhalatorio para agilizar pues el paso y que se pueda profundizar y potencializar y que después de esto no consuma tantos medicamentos anestésicos. Y por ende, como les dije, una buena oxigenación, una muy buena ventilación del paciente, ya sea con un ambú directamente en la parte donde está el tubo en conjunto con la parte pulmonar para que el paciente pues pueda reaccionar o con ventilación mecánica para poder suministrar de forma correcta la parte de los anestésicos orales, perdón, inhalatorios.
Y eso era lo que les quería compartir respecto a la clase de farmacología y complicaciones anestésicas. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, lo puede socializar. Recuerden que el chat está activo en conjunto con la parte de los audios. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o tiene alguna duda o quiere compartir un caso clínico que le haya sucedido. Recuerden que el chat está activo. De pronto, si no quieren prender los audios, pueden poner su pregunta en el chat. Vale, entonces, pues si todo está claro, eh, entonces yo me encargo pues de compartir el material de las diapositivas con mi asesora para que ustedes lo tengan en cuenta, en conjunto pues con los certificados. Eh, Recuerden que si de pronto tienen alguna otra duda o inquietud, la pueden dejar con mi asesora y yo con mucho gusto en el transcurso de la semana se las puedo estar respondiendo. Entonces, un saludo desde Colombia, espero tengan una feliz noche y pues espero verlos en otra oportunidad.